Los antiguos egipcios creían en una amplia e intrincada vida tras la muerte. Se esperaba que cada cadáver modificado resucitase en otro mundo, y solo existe una guía hacia ese mundo: el libro egipcio de los muertos. Es el nombre dado a unos manuscritos enterrados con los muertos momificados en el antiguo Egipto. El libro de los muertos era una especie de guía para los difuntos y un libro de conjuros para ayudar a los muertos en su viaje por la otra vida y el proceso para alcanzar la inmortalidad. Se ha dicho que a los antiguos egipcios les importaba más la otra vida que la vida en la tierra. Y debió de haber sido así para quienes vivieron en la antigua ciudad de Tebas durante la 19ª dinastía, hace más de 3000 años. Vamos a hablar de un egipcio que en los anales de la historia solo figura como Ani. El manuscrito de Ani es por derecho una de las copias más famosas del libro de los muertos debido a la gran calidad del arte. La escritura y en particular las viñetas tan hermosamente pintadas se encuentran entre las más impresionantes. Los arqueólogos han descubierto más de 25.000 copias del libro egipcio de los muertos. Los textos más antiguos datan del año 1500 a.C. y los más recientes del siglo IV de nuestra era. Pero es aquí, en el afamado Museo Británico, en el corazón del Londres del siglo XXI, donde uno puede ver el famoso manuscrito de Ani, el mejor ejemplo de conservación de un libro egipcio de los muertos. Pintado en el año 1250 a.C. aproximadamente, contiene 65 conjuros mágicos y plegarias y más de 150 ilustraciones a color. Esta exquisita obra de arte es uno de los manuscritos más largos descubiertos hasta ahora. Desplegado mide casi 24 metros. Es probable que el libro de los muertos fuese creado en una institución llamada la Casa de la Vida, que era un lugar conectado a los grandes complejos de templos donde se promovía el aprendizaje religioso, se ideaban los rituales, se creaban los mitos o al menos se elaboraban, y donde se generaban los textos funerarios. Había dos formas de conseguir el libro de los muertos. Uno era encargándolo especialmente y teniendo que pagar posiblemente un precio alto por un libro de alta calidad diseñado para uno desde un principio. Pero también sabemos que muchos libros de los muertos se hicieron sin indicar a quién pertenecían. El nombre del propietario, que se repite durante todo el libro de los muertos, se deja en blanco, de modo que cuando alguien llegaba y decía que quería uno, simplemente escribían el nombre del nuevo dueño y ya estaría preparado para dejarlo. El Nilo egipcio comienza como un tallo de la planta del papiro que crece en abundancia a lo largo del Nilo. A los tallos se les quita la corteza externa, luego se colocan finas tiras y se golpean hasta convertirlas en láminas. En un clima seco como el de Egipto, el papiro es muy estable y puede durar miles de años sin deterioro alguno. El paso siguiente para crear un libro de los muertos sería escribir los conjuros. En el antiguo Egipto, el lenguaje es mágico, tiene el poder de crear. Es muy parecido a la idea del Evangelio de San Juan sobre que en el principio existía el verbo. Existe un principio primordial del lenguaje, que, por supuesto, forma parte de lo que es el libro de los muertos. Su objetivo es crear otra vida llena de dicha. La parte final de la creación del libro de los muertos sería pintar las imágenes individuales o viñetas. Se cree que dichas imágenes tenían un poder mágico, el suficiente para determinar el destino de un hombre. Había 186 conjuros entre los que elegir, y el manuscrito se producía basándose en las necesidades o en el presupuesto de cada persona. Los sacerdotes del templo ayudaban a cada persona a elegir los conjuros necesarios para la otra vida.
El libro de los muertos era distinto para cada persona que lo compraba. Tenemos hasta 189 capítulos que podrían estar en el libro de los muertos. De hecho, casi nunca se da el caso de que tengamos los 189. Y creemos que los escribas basaban su teología en las preferencias de sus clientes. Tenían mucha libertad de acción en cuanto a la composición del libro de los muertos. Un conjuro o un ensalmo mágico es dicho con el propósito de ayudar al difunto a alcanzar la vida eterna o la inmortalidad tras la muerte. Los conjuros incluidos en el libro de los muertos contenían protecciones contra los demonios que podían atacar al difunto. Incluso hay uno para evitar que fallezca una segunda vez. Los egipcios se enfrentaban a duros trabajos físicos en el más allá, ya que tenían que arar y cultivar los campos de los dioses. El capítulo 6 permite que el difunto, cuando le pidan que haga cualquier trabajo manual, dé vida a unos pequeños clones de sí mismo o de sí misma. Y ellos hacen todo el trabajo sucio. Por lo que todos tenían que llevar consigo el capítulo 6. De lo contrario, se encontrarían en el más allá sin sirvientes. El rito funerario final de una momia era la colocación del libro de los muertos. Ahora el difunto tiene todo lo necesario para su viaje hacia un nuevo y misterioso mundo. Para Annie, su libro de los muertos es ahora un mapa de carreteras hacia la sala del juicio, donde los dioses determinarán si merece vivir eternamente en el campo de juncos. Pero llegar allí puede ser peligroso. Los conjuros incluidos en el libro de los muertos contenían protección contra los demonios que podían atacar a los difuntos. Un conjuro era una protección contra un escarabajo gigante llamado Asharu que podía devorar al difunto. El bajo mundo es un extraño lugar. Los egipcios lo consideraban un enfrentamiento con el caos. Si el alma errante sigue las indicaciones del manuscrito, con el tiempo consigue llegar a un reto final en la sala del juicio. Aquí se debe encarar a 42 dioses ante 42 pruebas distintas. Delante de cada dios debe negar haber cometido un pecado concreto. Es uno de los mayores retos de la otra vida. Pira, Miana. Anish Anata. Con cada respuesta correcta del libro de los muertos, Annie avanza a través de las puertas. Solo después de la puerta final se encontrará el alma de Annie con el dios Horus, el hijo de Isis y Osiris de cabeza de halcón, que acompañará a Annie a su examen final en la sala del juicio. Irimaki, Midushi, Digarik, Arai, Agasnata.